Y bueno, aquí tenemos con nosotros esta RTX 4070 Ti, lo nuevo de Nvidia de esta generación 40, así que vamos a ver de qué es capaz y cómo se desempeña en contra de la 4080. Y bueno, creo que es importante considerar que esta tarjeta de inicio, su nombre era RTX 4080 de 12 GB. Nvidia mandó a cancelar pues este lanzamiento, rebrandeando la tarjeta como 4070 Ti. Aquí bueno, tenemos parte del unboxing donde podemos ver el nuevo adaptador de 12 más 4 pines a los 8 pines normales en doble conexión, a diferencia de la 4080 que son 3, ¿ok? Estamos ante un chip de 5 nanómetros de TSMC, renombrado como 4N, que es que sea un poco más pequeño. Contamos con 7680 CUDA cores, una frecuencia de 2.61 GHz y una frecuencia básica de 2.31, 12 GB GDDR6X, una interfaz de 192 bits. Estamos ante los nuevos núcleos de Ray Tracing, al igual que en la 4080, tercera generación, núcleos Tensor Cores de cuarta generación, el nuevo DLSS. Y una de las cosas más espectaculares es el tamaño y el consumo de esta tarjeta. Así es, esta tarjeta suele consumir menos potencia que lo que requiere una 3080. Entonces obtenemos una mayor cantidad de rendimiento con menor consumo energético y también menores temperaturas. Esta tarjeta recomienda una fuente de 700 watts para que funcione correctamente, utilizando una potencia más o menos máxima en videojuegos de 280 watts. Lo promedio eran 270 en las pruebas. La página de Nvidia dice que el promedio es de 226 y que el consumo de la gráfica total es de 285. Pudieron ustedes ahí presenciar la diferencia de tamaño contra la 4080, que la verdad es que bastante espectacular. Tenemos pruebas en 1440p y pruebas en 4K, a Plague Tale Requiem, Overwatch, Spider-Man Miles Morales, Modern Warfare 2, Warzone 2, Fortnite, Halo, Red Dead Redemption y Gears of War 5. Así que vamos a empezar. Las pruebas son realizadas en el máximo preset de calidad, acompañadas de un 13700 KF y 32 de RAM. Empezamos nuestras pruebas con A Plague Tale, 4K Ray Tracing del lado izquierdo, 4K sin Ray Tracing del lado derecho DLSS. Tenemos 63 FPS para el 4K DLSS rendimiento con Ray Tracing. En 4K esta cosa sigue sin funcionar el Frame Generator, entonces esa es la razón del por qué no está activado en 4K, porque sí suben los cuadros pero disminuye el consumo de la tarjeta. Del lado derecho tenemos Ultra DLSS rendimiento, otorgándonos una media de 91 FPS más o menos. Este último update que le metieron a Plague Tale agregó lo que es el Ray Tracing, pero siguen sin fixear esa cuestión del consumo de la GPU para lo que es el Frame Generator. Curiosamente, solamente sucede esta cuestión del Frame Generator cuando estamos en 4K. Para 1440 pueden apreciar de hecho que se hace un poquito más grande la interfaz donde están los datos y tenemos 123 de FPS para Ultra DLSS calidad Ray Tracing con el Frame Generator que se encuentra del lado izquierdo. Para el lado derecho tenemos solamente es Ultra DLSS en modo calidad y tenemos un promedio de 118 cuadros. Como pueden ver, la cantidad de cuadros es muy parecida entre uno y el otro. Incluso si ustedes sin el Ray Tracing le ponen el Frame Generator, pues esto todavía les va a otorgar más cuadros. Por lo menos tienen que saber que esta tarjeta, con todo en Ultra y DLSS en calidad, puede otorgarles una experiencia fluida de 120 cuadros. Estamos con Overwatch. Aquí tenemos 127 FPS de promedio para 4K con el setting en épico y tenemos 225 cuadros en setting épico para 1440p. Estamos en partidas, hay movimiento, hay pues acción. Esto fue tomado de un promedio de 2 partidas, entonces se me hizo bastante acertado pues digamos los promedios que estábamos manejando aquí. Había ultis, había acción, entonces no es como que fuera una escena propiamente quieta y quedó bastante estable en esta cuestión. Así que vamos a lo que es el siguiente juego. Obviamente si ustedes aquí quieren o tienen un monitor de 360 Hz de 1080 pueden estirarle muchísimo bajándole los settings. La mayoría de la gente no juega Overwatch en épico porque estorban mucho de los efectos, entonces la mayoría tiene todo en bajo excepto modelos de personajes y las texturas. Así que pues eso es un dato que les puede acompañar para sus futuras partidas, ¿ok?
Y bueno, ahora sí podemos irnos finalmente al siguiente juego. Tenemos Spider-Man Miles Morales. Estas son de 4K. Del lado izquierdo tenemos Ultra con, bueno, muy alto. Ray Tracing, DLSS en modo rendimiento con el Frame Generator. Y del lado derecho tenemos muy alto DLSS rendimiento. Tenemos 68 FPS en 4K de promedio para el de Ray Tracing y tenemos más o menos 105 FPS muy alto con el DLSS en rendimiento. La verdad es que para el 4K este está bastante bien. Algo curioso es que este juego es bastante CPU demandante, entonces el escalado es muy extraño en las tarjetas de video, incluso teniendo una resolución bastante alta. Entonces es algo que deben de tomar en cuenta. Si el juego no les otorga ciertos fotogramas, esta puede ser la razón. Tenemos también 1440p, aquí tenemos igual del lado izquierdo lo que es muy alto con Ray Tracing, DLSS calidad, Frame Generator con un promedio de 108 FPS. Y si lo tenemos nada más en muy alto con lo que es el DLSS en modo calidad, tenemos un promedio de 130 cuadros. Entonces ya saben, si ustedes a esto todavía le suman pues su Frame Generator en el modo de calidad sin Ray Tracing, pueden obtener datos pues muchísimo mejores. La verdad es que el juego se ve estupendo con el Ray Tracing a full, a lo máximo. Los reflejos y las sombras se ven espectaculares, pero es una cosa por la otra. No sé si preferiría yo más movilidad o que se viera más bonito. Tenemos Call of Duty, tenemos modo 4K, tenemos modo 1440 y para 4K tenemos un promedio de 140 FPS. Está del lado izquierdo, esto con los settings en extremo, DLSS nuevamente en modo rendimiento, y del lado derecho tenemos extremo igual, pero con el DLSS en modo calidad, obteniendo un promedio de los 170 FPS. La verdad es que está bastante bien. Al menos aquí sabemos que cualquiera de las dos resoluciones que nosotros podamos escoger, si solamente vamos a dedicarnos a jugar este juego sin el streaming y demás, pues podemos obtener una experiencia fluida de más de 120 cuadros. Recuerden que esta prueba en específico es muy pesada. ¿Por qué? Porque hay mucha agua. Call of Duty en especial, consume muchos recursos cuando hay agua. Entonces, incluso las explosiones, a pesar de que causen un bajón, no son tan demandantes como lo que son las físicas del agua. Entonces, si quieren obtener muchos más cuadros, además de tocar las sombras, algo que deben de tocar es el agua o las físicas del agua. De hecho, pueden ver cuando me sumerjo en el agua es cuando vemos los bajones más grandes de fotogramas. Aquí ya estamos en Warzone 2 y para Warzone 2 tenemos una media en 4K de 138 FPS. Curiosamente aquí no hay una disminución tanto entre Modern Warfare y Warzone 2. Recuerden que esta es una escena demandante, la escena del agua. Si ustedes quitan la escena del agua, posiblemente obtengan una media, un promedio de 20 cuadros más. Y para 1440p tenemos una media de 160 FPS. Obviamente esto siempre lo saco estando cerca del agua, en escenarios cercanos donde sea visible, donde me arroje y demás. Si ustedes se quitan de esto y se van para la escena del desierto, súmenle 20 cuadros, incluso a sus partidas multijugador normales, como vieron en el benchmark. Entonces ese sería más o menos el promedio que ustedes podrían obtener, pero siempre trato de darles el valor más bajo para que no les agarre de sorpresa, que queden así como que justo si es que están esperando un monitor de 165 o algo así. Realmente esta es la mejor experiencia que podrían ustedes observar. Nuevamente, quieren sacarle más cuadros, pues la cuestión está en bajarle a las físicas del agua y bajarle pues a las sombras y rayos, que es lo que consumen muchísimo, que curiosamente son... O sea, se ve muy bonito, pero se distrae uno mucho jugando y que salgan pues muchas chispas, muchos flares. Entonces, ahora el caso de Fortnite es impresionante, así que son muchos datos, voy a dejarle datos mínimos y máximos. 4K tenemos 32 FPS con el setting en épico y Ray Tracing con la resolución al 100%, pero también tenemos lo que son 157 con datos épicos con el Nanite en off con el 50% de la resolución. Aún así, ustedes podrían tirarle a más cuadros si inclusive en estos settings pueden bajarle a lo más básico, ¿no? Pero para que sepan la diferencia entre Nanite, que es la geometría nueva que metieron, y la iluminación de trazado de rayos, aunque es por software, y la iluminación tradicional que tenía Fortnite. La verdad es que es bestial tanto el cambio que ustedes pueden observar en Fortnite como la cuestión del rendimiento. En 1440 tenemos 198 FPS con settings en épico, Nanite off y el 66% de la resolución. Mientras que si tenemos épico con
Ray Tracing y la resolución al 100%, obtenemos un promedio de 54 FPS. Aquí esta escena que están viendo ustedes es con el 66%. Los demás datos los pueden ver aquí en la pantalla, porque la verdad es que son muchas las posibilidades que ustedes pueden tener, pero para que se den una idea más o menos de cómo realmente se tendría que hacer un video dedicado a Fortnite propiamente para poder detallar pues las diferencias y que puedan ver, pero pues es más o menos los datos que ustedes pueden alcanzar a rescatar. La verdad es que los cambios que hicieron con Lumen y con Nanite lo hacen ver increíble, la verdad se ve impresionante. Para Halo tenemos datos de campaña y de multiplayer. Para en 4K tenemos que el promedio de cuadros es de 105 FPS para los mapas pequeños, 96 para los mapas grandes y tenemos un promedio de 92 FPS para la campaña. Esto pues del lado izquierdo. Para el lado derecho tenemos un promedio de 146 FPS en 1440p para la campaña. Tenemos también un promedio de 199 FPS en mapas pequeños, que es lo que están viendo ustedes del lado derecho, y 150 de los mapas grandes. La mayoría de las veces el promedio de la campaña es el reflejo del multiplayer en mapas grandes. Por ejemplo, si estuviera en una partida de Big Team o algunos de los mapas de Halo que llegaron a meter después de los updates, son mapas un poco más grandes y ahí pueden ver un poco más de consumo pues de lo que es la tarjeta y los fotogramas que les van a otorgar. Si ustedes le tiran a 240 FPS pueden bajarle más, no hay ningún problema. Tenemos Red Dead Redemption, un verdadero quebradero de cabeza para hacer correr el benchmark y demás cosas. Tenemos 4K. Tenemos en el benchmark 98 FPS para el modo 4K y 120 para el de 1440p. Estamos en ultra, todo lo máximo de lo máximo de lo máximo, incluso en los settings avanzados, con el DLSS en calidad en 1440 y rendimiento en lo que es el 4K. Y en la partida normal, digamos en el mundo, tenemos un promedio de 109 FPS en Ultra, DLSS calidad 1440 y 86 en el de rendimiento. Entonces hay algunas diferencias chiquitas respecto al benchmark, pero para que más o menos hagan una idea de la diferencia entre lo que es el benchmark y el mundo real, pues de lo que es Red Dead Redemption. La verdad es que ningún juego me había causado tantos problemas para grabar como este, porque se crashea muchísimo a la hora de lanzar cuando haces cambios de resolución y de tarjeta. La verdad es que es bastante complicado. Entonces, pues espero que la gente le sirva, que lo tome en cuenta si es que es un juego, al menos es relevante porque es pesado gráficamente. Así que vamos con el último juego que tenemos aquí en nuestras pruebas, que es Gear 5. Gear 5 lo tenemos con los settings al máximo, que sería el setting de locura, ya que hay algunos detalles que además de tener pues el setting ultra superan este dato, ¿ok? Entonces para 4K tenemos 71 FPS. Recuerden que esta prueba de la campaña es de las más pesadas, que posiblemente no represente el rendimiento final del juego, como en el caso de Halo. Ustedes pueden ver una mejora de unos 15 cuadros más o menos en los mapas multiplayer. Hay muchas cosas, hay muchos elementos en pantalla y eso puede perjudicar. Y para 1440 tenemos 139 FPS de promedio. La verdad es que es impresionante que a pesar de que el juego ya es pues relativamente viejo, aún así sigue exigiendo tanto a estas tarjetas, aunque este no tiene ningún escalador, ni FSR ni DLSS. Así que pues bueno, hemos terminado con estas pruebas. Vamos a ver qué podemos concluir de esta poderosa tarjeta. Ahora, ¿qué podemos concluir de esta 4070 Ti? Y es que bueno, como pudieron ver en los benchmarks, en estas gráficas, pues hay una diferencia de alrededor del 20% en la resolución de 1440p versus la 4080 y más o menos de un 25% en 4K. De hecho, el rendimiento en 4K de esta tarjeta no es tan bueno. Esperaríamos que el gap hubiera sido el mismo, 20% en 1440, 20 igual en 4K, pero la diferencia se hace más grande. Digo, la batería de pruebas no es de tantos juegos, pero la diferencia pues varía más o menos por ahí. Ahora, esta tarjeta, esta 4070 Ti, la pueden conseguir ustedes entre los 17,000 pesos mexicanos y los 21, a veces un poquito más, 23, dependiendo. Y la 4080 la pueden conseguir a partir de los 25,000 en algunas cosas con descuento, algunas tarjetas en específico, hasta los 30, 32. Obviamente esto depende muchísimo de las marcas, de los modelos, de las tiendas, pero el rendimiento que van a ver ustedes en las tarjetas de esta generación por los increíbles coolers es una diferencia prácticamente mínima.
El GAP solamente lo consideraría en caso de que tú quisieras tu tarjeta para reventa. Si tú tienes una Ventus 3 versus una Strix, pues realmente la diferencia a la hora de revender, tu valor de reventa se conserva más que con esas tarjetas que son, digamos, de la gama baja, de la gama alta, ¿no? Entonces, esa es la diferencia más grande que tendrías en estas tarjetas, pero realmente clocks, temperaturas y demás dentro de la misma línea, o sea, todas las 40, todas las 90, todas las 70 Ti manejan más o menos las mismas frecuencias, más o menos las mismas temperaturas. Les digo, más que nada es la cuestión del valor de reventa. Ahora, son más o menos 8,000 pesos mexicanos de diferencia, un 50% más de costo prácticamente por un 20% más de rendimiento en la 4080. Esta es la razón por la cual esta tarjeta está haciendo el tope de ventas de Nvidia incluso sobre de la 4090, ya que la 4080 es un maltrato precio-rendimiento comparado por ejemplo con esta que originalmente era la 4080 de 12 GB y que se criticó por el precio y por el nombre que tenía, haciendo un poco confuso para las personas que pudieran adquirir una nueva tarjeta. Entonces realmente esta tarjeta está muy bien posicionada por el precio. Si la consiguen en menos, les digo 17,000, 18,000 pesos mexicanos, es el mejor trato que pueden conseguir en este momento, porque versus la 3090 Ti esta tarjeta rinde más o menos igual, algunos juegos más, algunos juegos menos, dependiendo siempre, ¿no? Pero el gap está aquí. Esta es la diferencia que hay respecto a la generación anterior. Entonces es el sweet spot para el 1440, altas tasas, algunas cosas en 4K. Y la verdad es que está bastante bien, utilizando solamente un conector de 2 pines, o sea el nuevo, pero transformado a 2 pines, hace que sea menos estorboso el que tengan ustedes el adaptador puesto ahí. Los coolers son más pequeños, por lo tanto estorban menos, requieren gabinetes menos gigantes, entonces ayuda muchísimo este modelo. Entonces, bueno, gente, pues eso es lo que podríamos concluir con esta 4070 Ti, que la verdad es que en esta situación es la mejor tarjeta, superando la generación pasada, incluso les digo la 3090 Ti. Así que, pues bueno, eso sería. Lo que sí es que esos 12 GB de VRAM, pues por eso es que no escala también en 4K, por el consumo de la VRAM en algunos juegos para las texturas, pero pues si ustedes piensan en 1440, 144, más de 144, pues está bien. Así que bueno, gente, pues yo aquí me despido. No olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues pueden dejarlo aquí abajito y con gusto lo responderé. Así que bueno, nos vemos y bye a todos. Chao.